Y tenemos ya a Cristina y a Marina aquí del grupo de empleabilidad y emprendimiento, que es el grupo que habéis visto todos que siempre hemos utilizado de ejemplo, de conejillo de Indias. Y bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan esperonado a todos, ¿no?, para trabajar y nos hayan dado pistas. Se lo agradecemos de verdad porque se lo han trabajado mucho y luego a partir de su trabajo todos nos hemos beneficiado. Por tanto, agradezco bromas aparte para daros las gracias públicamente por el esfuerzo. Y ya sin más os dejo que empezáis vosotras y luego seguiremos con Luis, con Nuevas Economías e Innovación. Venga, adelante. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Alfred, por la confianza y a todo el equipo también. Y bueno, yo voy a compartir pantalla, vamos a hacer la presentación muy breve, prometemos. Ya sé que cuando se dice esto suele ser todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar de verdad, lo vamos a hacer entre Cristina y yo. Yo voy a ser quien comparta pantalla, así que sin más, supongo que ya estáis viendo, ¿no?, mi pantalla. Sí. Perfecto. Pues como decía Alfred, nuestro grupo, el de empleabilidad y emprendimiento, ha trabajado sobre tres casos paradigmáticos que en realidad son arquetipos que hemos construido a partir de una serie de entrevistas que hemos hecho directamente con personas afectadas por el problema de la empleabilidad y el emprendimiento. Hemos intentado buscar diferentes puntos de vista, ¿no? El punto de vista de la persona que va a emprender, el punto de vista de la persona que se traslada en un momento determinado de su vida a un pueblo después de vivir en un entorno urbano, y el punto de vista de la persona o el equipo o la entidad que directamente no está emprendiendo o no tiene una empresa, pero sí que tiene una conexión total con las empresas. ¿Por qué? Porque es un facilitador, una facilitadora de un grupo de acción local, y entonces sabe perfectamente cuáles son los problemas que aquejan a su territorio, pues precisamente para eso, ¿no?, para acoger empresas y acoger nuevos negocios y acoger emprendimientos. Así que esos son los tres arquetipos que hemos construido y bueno, pues básicamente hemos hecho una especie de vida de cada uno de ellos, absolutamente inventada, pero que es una mezcla un poco de todas esas entrevistas que, como digo, hemos estado trabajando en una investigación. Pues bien, ¿cuáles son los problemas? Los problemas con los que se encuentra la emprendedora. Esta es una emprendedora, daros cuenta, que nunca se quiso ir de su pueblo. Es una persona que ha vivido siempre en el entorno rural y que, bueno, pues es militante del entorno rural. Y entonces, cuando decide poner en marcha un nuevo proyecto de negocio, que también es en cierto modo, una forma de autoempleo, ella no quiere marcharse de su pueblo y se encuentra con una serie de problemas o de dificultades. Algunas de ellas son dificultades que se encuentra cualquier otro emprendedor en cualquier otro entorno. Si bien es cierto que esas dificultades, que pueden ser de tipo administrativo, de tipo financiero, son aún más profundas cuando se trata de desarrollar el emprendimiento en un entorno rural. Y luego tiene una serie de dificultades que son propias de estar desarrollando su proyecto en un entorno rural. Por ejemplo, no tiene ningún tipo o tiene muy poco ecosistema de apoyo, ¿no? No tiene una red de personas, de semejantes a su alrededor que le permitan establecer sinergias, establecer conexiones, ver ejemplos y, bueno, pues llevar una vida, si queréis, un poco de networking empresarial, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con encontrar colaboradores, con hacer equipo, ¿no? Y, en definitiva, una clara ausencia de cultura emprendedora que, ya digo que esto no es propio solamente del entorno rural, pero que aquí se acusa de una manera mucho más especial, ¿no? Los problemas que tiene una teletrabajadora que decide en un momento de su vida trasladarse al entorno rural, pues son poco más o menos los mismos, ¿no? Si queréis, un poco con la sorpresa añadida de que quizá había idealizado en cierto modo esa nueva forma de vida y se ha encontrado con el choque de la realidad, ¿no? Por lo demás, es un muy parecido a lo que encuentra. Y el facilitador o la facilitadora ve un poco lo mismo, pero lo ve desde otro punto de vista. Encuentra dificultades, sobre todo a la hora de dotar a las empresas de trabajadores y de colaboradores y de talento.
Encuentra también muchas dificultades derivadas de la infraestructura, y aquí podemos mencionar todo lo que tiene que ver no solamente con la conectividad, que ya se ha mencionado por activa y por pasiva en todos los grupos, sino también con problemas de poder establecer su industria o su nave industrial dentro del territorio. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa cultura emprendedora, digamos, poco desarrollada. A partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido plantear una serie de soluciones agrupadas en 3 categorías. Lo hemos llamado retener el talento, atraer el talento, y luego veréis la siguiente, que esta ya la contará Cristina, que sería cultivar el talento. Cuando hablamos de retener el talento, ¿qué estamos intentando decir? Estamos intentando hacer que el emprendimiento y la iniciativa empresarial se conviertan en una opción vital realizable dentro del entorno rural. Y para ello hemos trabajado mucho, quizá porque ha sido lo que más nos han mencionado los entrevistados, todo lo que tiene que ver con adaptar la oferta formativa a las necesidades del tejido productivo. Y aquí, simplemente como ilustración, quiero contar una anécdota. Alguien me dijo, uno de estos entrevistados me dijo que en Soria, bueno, yo vivo en un pueblo de Soria ahora, que en Soria hay más peluquerías por habitante que en cualquier otro lugar de España. Y esto nos llamó mucho la atención. Cuando preguntamos por qué, nos contaron que era porque había una academia, un centro de formación profesional que expedía esta titulación. Pues bien, lo que pensamos es de qué manera podemos dar la vuelta justamente a esto. Es decir, si hay más peluquerías porque hay una titulación relativa a la peluquería, ¿qué pasaría si construimos titulaciones en base a cómo queremos desarrollar esos sectores productivos? Así que esta fue un poco la línea argumental, y a partir de ella, bueno, pues hemos intentado desplegar todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a esa formación, a esa capacitación, que es lo que de alguna forma nos va a permitir retener el talento. También atraer el talento, de alguna otra manera. En ese sentido, ahí hemos trabajado mucho lo que tiene que ver, lo que sería crear experimentos piloto dentro del entorno rural para que personas que no pertenecen a ese entorno rural puedan ponerlo en práctica y puedan probar. Queremos superar ese antagonismo rural-urbano, ¿no? Vamos a ver qué pasa si a alguien urbano le damos la oportunidad de vivir el entorno rural, ¿no? Y de probar con vuelta atrás o con posibilidad de vuelta atrás si llegara el caso. Y eso es lo que hemos llamado alternativas vitales atractivas al medio urbano. Bueno, y aquí ya le dejo a Cristina. Cristina, por favor. Sí, bueno, y dando continuidad a todo lo que está contando Marina, la última solución, que agrupa varias soluciones, sería la de cultivar el talento trabajando ecosistemas de innovación y emprendimiento, ¿no? Porque hemos visto que esa falta de ecosistemas de apoyo los acusan pues tanto los emprendedores que no abandonan sus pueblos y que quieren emprender, como aquellos que llegan, como bueno, pues también empresas o polígonos industriales o trabajar las posibilidades de que se implanten otras empresas diferentes a las tradicionales en el ámbito urbano. Entonces, bueno, aquí tenéis, no las voy a leer todas porque se nos va el tiempo, creo que ya hemos consumido los 5 minutos, pero bueno, son todo soluciones que se apuntan para poder promover esos ecosistemas de innovación, bueno, pues trabajar con todos los actores, con todas las asociaciones, involucrar a los ayuntamientos, en fin, e intentar bueno, pues promover esas iniciativas de emprendimiento y que en gran medida esas personas que hemos identificado, sobre todo en la persona número 2, ¿no? Que son las personas que vienen del ámbito urbano, pueden seguramente apoyar mucho y contribuir con las experiencias que han tenido para generar esos ecosistemas. Y aquí tendríamos ya las conclusiones. Quizás la más importante, y empiezo por el final, es que desde luego desde nuestro grupo hemos apuntado una serie de problemas y una serie de soluciones, pero que no vienen solamente desde la empleabilidad o el emprendedorismo, ¿no? Es decir, todos los problemas que nuestros emprendedores sufren requieren una respuesta sistémica, porque al final todos nuestros grupos de trabajo están interrelacionados, ¿no? La mayor dificultad que hemos encontrado, o una de las mayores, ha sido, por ejemplo, el acceso a Internet.
Y el acceso a Internet tiene que ver con infraestructuras, tiene que ver con otros grupos, ¿no? O todas las conexiones con educación, o todas las conexiones con vivienda, en fin, que al final las soluciones tienen que venir de varios grupos para poder realmente bueno, pues, conseguir más emprendedores y más felices, ¿no? en el entorno rural. Luego, otras dos cositas bien rápidas. Una, la necesidad de un mayor tránsito entre lo rural y lo urbano, acabar un poco con esa división tan grande, porque cada vez no va a ser menos. Es decir, las nuevas posibilidades que el teletrabajo está permitiendo, ese tránsito de ir y venir cada vez va a ser más común. Y entonces intentar también construir un nuevo relato de lo rural que destierre bueno, pues prejuicios y ponga en valor todo lo que se está haciendo desde lo rural, que cada vez es más importante. Yo os quería agradecer vuestro tiempo y ya nos quedamos aquí, porque creo que quien quiera leer en profundidad el informe bueno, pues va a estar disponible, y en él además hemos apuntado también, o hemos intentado hacer un pequeño esbozo muy inicial de cuáles son las medidas legislativas que, por ejemplo, no se están cumpliendo. Una de ellas es el derecho universal a un acceso de Internet de calidad, que no está cumpliéndose en todo el territorio español, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Cristina. Marina, muchísimas gracias. Sí, también aprovecho para recordaros a todos que todos los documentos los vamos a colgar completos en la web de Rural Proofing, y si alguien quiere consultar alguno de los otros, porque en este, por ejemplo, Cristina y Marina han hecho un esfuerzo también, y con todo el equipo, de hacer referencias a otros grupos, y hacen referencias a educación, ya lo veréis en el documento, a tecnología, Internet, a vivienda, es muy completo. Venga, preguntas, comentarios, reacciones, alguna idea que les pueda también a Marina y Cristina y su equipo acabar de completar lo que han explicado, o alguna pregunta que tengáis. Venga, por favor, animaros. A mí me gustaría hacer una... ¿Me escucháis? Sí, Paloma, te escuchamos, Paloma. A mí hay una cosa que me llama siempre mucho la atención, que es como siempre pensamos cuando queremos revitalizar así el territorio en emprendedores, ¿no? Pero también entra en la parte de funcionarios, ¿no? O otro tipo de empleos, ¿no? Gente que quiera ir de la ciudad a... Bueno, o quedarse en el pueblo, ¿no? Que es su pueblo, o que también se quiera mover, que yo también creo que crear ese tipo, y yo creo que en nuestro grupo lo hemos comentado alguna vez, crear ese tipo de trabajo, de ese atractivo a los trabajos, ¿no? Médicos o yo qué sé, farmacéuticos, bueno, cualquier cosa, ¿no? Médicas, cualquier oficio que se nos ocurra, también es algo a tener en cuenta, ¿no? Bueno, era una reflexión, ¿eh? Sí, no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo plenamente contigo. Y es verdad que quizá nos hemos centrado mucho en el tema del emprendimiento y de las empresas, pues un poco por esa percepción, ¿no? De que son las que de alguna manera están o obtienen la capacidad de desarrollar los tejidos productivos, los empleos, pero efectivamente tienes toda la razón, y muchas de las medidas que hemos aportado como soluciones o como posibles soluciones serían perfectamente aplicables al tema que tú estás contando, ¿no? De hecho, yo creo que verdaderamente al final el resumen son esas tres líneas de actuación: retener el talento, atraer el talento y cultivar el talento, ¿no? Porque al final el problema gira en torno a la persona y las posibilidades de desarrollo que tiene la persona. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Paloma. Perfecto, gracias, Paloma. No sé en qué grupo era, no eras tú, Cristina. No me acuerdo, alguien que nos comentó también cuando hablabas de administraciones públicas, que claro, las personas que se dedican a la administración pública y se quedan en su pueblo o en su zona, tampoco las posibilidades de promoción también son mucho más menores, ¿no? Porque claro, no puedes hacer una carrera de administración pública. ¿Eras tú, Cristina, que lo comentaba, o no? No, pero sí, vamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Perfecto. Muy bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no, pasamos enseguida al siguiente grupo, al de nuevas economías e innovación, que vais a ver que hay conexiones, lógicamente, y por eso lo hemos puesto uno detrás de otro.
Perfecto. Luis, tienes la pizarra. Sí. Buenas tardes, aunque contaba con tu colaboración, ¿no? Hemos negociado Sí. hace un momentito que se quedaba colgado en mi caso, ¿no? Te pongo... Bueno, pues si lo pones, aunque es muy elemental, es todo muy, muy sencillo. Disculpad que con el nivel que estáis haciendo las presentaciones, pues esto es un mero esquema, ¿no? Bueno, comentar primero que el título, bueno, no pases un poco, que si no te importa aguantar en la portada, gracias. Que aunque pone nuevas economías e innovación social, pues bueno, casi era el orbe, era el mundo, entonces nos hemos centrado más en innovación social, ¿no? Con el trasfondo de que hoy en día pues todo lo digital, toda la importancia de la información pues de alguna manera está enhebrada en este enfoque. El equipo teníamos como coordinadores que coinciden en orden alfabético Juan Ávila, Ana Elizalde, que no pueden estar hoy ninguno de los dos, Begoña Gómez, que la he visto por ahí, María Rubio, que tiene la habilidad de conectarse mientras conduce y la veríais ahora con un volante, Mercedes Valcárcel y yo, ¿no? Y bueno, ya paso ahora sí a lo único que hay, al único esquema, ahora sí que puede estar en la siguiente página. Perfecto. Sí. Bueno, como todos, pues pasamos de considerar los diferentes contextos, rural y urbano, y señalar que cada uno de ellos pues tiene unas ventajas y unos inconvenientes, ¿no? Y que entrar en esas disquisiciones, pues como pasa con todos, nos empantanaría. Perdóname, no veo ahora la... Sí, perdona, he sido bueno, yo. tampoco es que sea mucho más por no perderme yo mismo, pero bueno, lo que sí que veíamos que en cualquier caso la innovación o la economía social es imprescindible. Resulta muy, muy idónea, que casi sería hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y también nos parecía que, aunque es cierto que hay algunas limitaciones, sobre todo pues, de umbrales, de tamaños, de economías de aglomeración, también hay muchas ventajas en el ámbito en el que se sitúa, ¿no? Y bueno, y esto nos lleva a distinguir, como habéis hecho todos también, entre un diagnóstico y unas propuestas. Bien, tal vez porque el tema es complicado, complejo, algo que lo definíamos de partida, tanto cuando hablamos de lo rural, que es muy diferente entre diferentes ámbitos, pero también internamente, ¿no? Eso que se dice a veces pueblo pequeño, infierno grande, porque son muy complicadas las relaciones en ese ámbito y en estos aspectos donde lo social y las carencias son tan importantes. Y también por la propia heterogeneidad y complicación de las cosas sociales. Yo me acuerdo de ayer Marta Reinares cuando se ponía a hablar de sus abuelos y comentaba cómo venían trufados de una serie de problemáticas pues, de tipo sanitario, psicológico, económico, de organización. Entonces, bueno, nos encontramos con cosas que de repente ya por sí son complicadas y en el ámbito rural, pues también cuando generalizamos, tal vez tendríamos que hacer unas lentes de las lentes de las lentes de lo rural, ¿no? Luego en todo esto, aunque sin duda son necesarios, imprescindibles anclajes, lo más decisivo son los equipos que se configuran, esos profesionales motivados que antes hablabais y que en cada momento resultan recurrentes. Y de ahí también que cuando hay interrupciones presupuestarias o estratégicas, pues deshacer un equipo es como podar un árbol, tarda mucho, no es cosecha anual, ¿no? Entonces, bueno, ese mismo equipo también ahí en este ámbito suelen ser pequeños, suelen estar muy exigidos por esa complejidad de los problemas, de manera que el trabajar en redes horizontales, verticales, con conciertos, con otras instituciones es fundamental, ¿no? De alguna manera, jugando con ese ámbito que no es antagónico, pero que a veces puede presentar dilemas de los deberes y los derechos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la fraternidad tan potente y que la proximidad aquí haría favorable. Bien, habéis hablado antes de enfoques sistémicos, horizontal, interdepartamental, pues como tienen las trabajadoras sociales, sobre todo en el rural, son unas todoterreno que tienen que saber de todo, ¿no? Y muchas veces se encuentran huérfanas de esa cobertura organizativa, legal, para planteamientos transversales que normalmente pues, un enfoque sectorial, y si ya nos encontramos a veces con el jugar a no equivocarse del funcionariado, pues eso se agudiza, ¿no? Y luego en todo esto
Está bien que la economía social está descentralizada, eso dota de flexibilidad, de adaptación al contexto, a las diferentes comunidades autónomas, pero a veces genera también un mapa muy, muy irregular y muchas indefiniciones que ya las tenía, como decíamos antes, por su carácter complejo cuando hablamos de lo social, ¿no? Lo social en un pueblo pequeño puede ser un bar o puede ser, como ponía de ejemplo de caso práctico, alguien que instala plataformas de baño, de ducha a personas mayores, y eso en otro lugar sería una actividad mercantil, ¿no? Entonces, bueno, es difícil esa manera de distinguir, unas veces se hace por el sujeto, otras veces por el objeto, pero queda ahí una indefinición bastante grande, ¿no? Que tiene que contar también con esas complicidades de quienes las protagonizan, de los gestores, etcétera, etcétera. ¿Qué propuestas hacemos? Pues bueno, dada la naturaleza que estoy contando así tan cualitativa, pues a lo mejor os parezcan, frente a estas cosas que planteabais ahora, tan bien descritas, tan bien elaboradas, pues un poquito naif o un poquito global, ¿no? Pero en los problemas que se llaman complicados, pues dígase el género, lo racial, el medio ambiente, etcétera, etcétera, es definitiva la mirada que se proyecta, ¿no? No sé si visteis en Babelia la semana pasada una entrevista a Victoria Camps, a mí me encantó porque venía a hablar de la ética del deber como parte ni siquiera reversor, sino como que va conjugada con los derechos, ¿no? Entonces, en lo social muchas veces interpretamos este tipo de circunstancias, de situaciones como cargas, y serían una cuestión de deber en el buen sentido de la palabra, ¿no? De desarrollar nuestro carácter comprensivo y también empático, compasivo. Entonces, bueno, en esto tal vez son procesos largos, de calado, de lo público, de lo privado y de todos los ámbitos, ¿no? Pero fundamentalmente tal vez educar, desarrollar la mirada igual que la ejercitamos, sobre todo perdiendo la pantalla. Bien, en segundo lugar hay que redefinir los indicadores que tomamos, tanto con relación a la población como concretamente cuando se trabaja en lo social con inmigrantes, con pobres, con discapacidad. Normalmente en el mundo social en el mundo rural todo es más pequeño, alcanzar umbrales cuando se hacen programas es más complicado, se disponen de menos recursos, y luego una cosa que te cuenta mucho la gente que trabaja in situ con estas cosas es el tema de la movilidad. Normalmente son gente o personas en situaciones difíciles o marginales, y se da por supuesto que pueden desplazarse a la cabecera de comarca o al otro sitio donde tal, ¿no? Entonces hay que hacer también unos programas más adecuados y cambiar el paradigma y la perversidad del indicador, ¿no? Que muchas veces nos quedamos mirando más el dedo que la luna. Luego también parece una receta fácil, pero es la del rigor. A veces aquí pues ciertos tonos apocalípticos desplazan lo que debería ser tal vez un reconocimiento de la reflexión, del trabajo de fondo. En este caso, siento importante lo que a lo mejor aquí primamos académicos, la madurez, el conocimiento vivencial, esa síntesis, y sobre todo reivindicar mucho el análisis, la comparación, los casos que estamos diciendo aquí. Y de nuevo, porque tiene que ver mucho con la mirada a hacer pedagogía, a lo mejor en los ámbitos más formales, pero de escuela, de comunidad educativa. ¿Cuánto se puede hacer haciendo colaboración, y cuántas necesidades sociales hay también en esos lugares que no creemos que hay a veces problemáticas sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que hacer pedagogía, y sobre todo una cuestión que es muy importante, a veces surge espontáneamente en los pueblos, pero no está de menos hacer de detonantes, que es el voluntariado, ¿no? El voluntariado es clave en todo esto, porque tú puedes hacer leyes, puedes hacer residencias, pero a nadie obligas a visitar a una persona que no tiene compañía, ¿no? Y bueno, en todo esto, sin duda, sin dinero, pues todo esto tampoco, ¿no? Apoyo financiero, flexibilidad y apoyo presupuestario, pero sobre todo funcional, ¿no? Lo que he dicho en algún momento antes, a veces se toca trabajar problemáticas que solo lo tiene que afrontar una persona, entonces que haya equipos detrás, aprender a trabajar con esa geometría variable es fundamental, ¿no? Bueno, pues todos estos mandamientos se encierran en una regulación, que es lo que proponemos con las lentes rurales, ¿no? Una regulación, pero que más que una regulación de réplica de cosas, se refleje sobre todo un estilo de gobierno distinto, ¿no? Creo que es lo que pretendemos, de introducir algo de alma en la letra de la ley con todas estas historias, ¿no? Y bueno, esta es la pastilla que os he soltado. Gracias. Excelente, Luis. Excelente, muy, muy bien. Y muy complementario también de muchas cosas que han ido saliendo.
No sé si alguien del equipo quiere añadir algo de los que estáis o alguna persona quiere hacer alguna pregunta. Begoña, adelante, sí. No te oímos. Adelante. ¿No me oís? ¿Me oís? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, vale. Nada, simplemente apoyar todo lo que ha comentado Luis Antonio, que creo que ha hecho una foto magnífica y que hemos comentado. Solamente reflejar que también en alguna de las reuniones que hemos tenido hemos incorporado como que esa innovación social y esa nueva economía pues supone también una oportunidad, ¿no? en las zonas rurales, pero que esa oportunidad, desde luego, tiene que tener un marco regulatorio que tiene que venir desde esos dos puntos de vista, como muy bien decía Luis, que tiene que ser por una parte legislativo y por otra parte financiero, y que, bueno, pues en muchos casos hemos comentado que esa parte legislativa tendría que venir por parte de un perfil o una persona jurídica, ¿no? que cubra lo que es un emprendimiento de impacto social, ¿no? Más allá de que sea una empresa social o una empresa, o sea, que se denomina como empresa social o una empresa simplemente mercantil, que como dice Luis, que lo explica siempre muy bien, pues no es lo mismo poner una ducha en un pueblo porque se necesita que no en una ciudad que es una más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una de las cuestiones que tienen que incorporarse dentro del marco legislativo, es decir, esos KPIs, lo que marca una necesidad en una zona rural que no es una necesidad en una zona urbana, ¿no? Y bueno, pues esas son algunas de las propuestas que se han incorporado en el trabajo y que bueno, buscamos mucha financiación y sobre todo que se generen fondos de inversión, bien impulsados por el gobierno o bien por empresas privadas. Fantástico, muchísimas gracias, Begoña. Alfred. ¿Alguna pregunta al equipo? Elena, por favor. Sí. Es que, bueno, os quería comentar que he tenido la suerte de participar ayer y hoy en una feria de emprendimiento social ante el reto demográfico que se ha hecho aquí en Málaga, desde Diputación. Y he conocido un par de empresas que me he tomado nota así corriendo, no me ha dado tiempo a más, pero lo pasaré a donde me digáis si os interesa. He conocido justo una empresa social que creo que viene un poco también a innovar y a cubrir un poco las necesidades que comentaba Luis. Se llama Hagamos Hogar. Y es una idea de poner en contacto a mayores que viven solos con jóvenes que buscan vivienda, que tienen dificultad de encontrarla. Y bueno, con todo lo que ello implica, la convivencia entre generaciones y el enriquecimiento también de la población. He conocido también una aplicación que, bueno, para mejorar la conciliación, varios temas muy interesantes que están muy relacionados con distintos grupos. No sé dónde queréis que pase un resumen de todas estas nuevas empresas, ¿no? que tiene mucho que ver con lo social y con el reto demográfico. Creo que es interesante. Y esta en concreto es que me ha recordado un poco lo que estabais hablando. Sí, hay una serie de modelos que se están generando que tenemos que buscarle otro nombre, pero bueno, de momento se llama cohousing, donde lo que busca es generar esa relación entre jóvenes y mayores, que además es una idea preciosa porque no es solamente vivir, sino aprovechar la experiencia profesional que puedan tener ambos, ¿no? A nosotros, si nos haces llegar la idea, sería estupendo. Vale, porque no solo es el cohousing, que también obviamente, pero es un poco que esta empresa, que es social y de la zona, se dedica a dar un poco de acompañamiento a ambas partes para que, bueno, y a buscar un poco un perfil de dos personas tan distintas que tengan igual unos valores en común. Pues te lo hago llegar, ¿vale? Busco tu email y te lo hago llegar. Genial, Elena. Perfecto, Elena, muchas gracias. Y si quieres nos lo haces llegar a coordinación, a Ana o a mí, y también lo haremos circular. Ana, ¿ibas a añadir esto o ibas a añadir otra cosa? Sí, yo solo quería apuntar que en el proyecto Interreg Europe que estamos haciendo desde Cibesmundi, Sociente Spas, hemos hecho un análisis, trabajamos con Finlandia, Eslovaquia y Alemania, bueno, y con Castilla y León, y hemos hecho un análisis durante 3 años de las necesidades de los emprendedores sociales y de la innovación social en áreas escasamente pobladas. Bueno, y os invito a todos a que entréis en la página web, ponéis Sociente Spas y bueno, podéis cotillear, bueno, pues los que hemos encontrado en Castilla y León, pero lo que hemos identificado también en otros países, que creo que va muy bien al hilo de esto y de lo que hemos hablado también de empleabilidad y emprendimiento. Gracias, Ana, fantástico. Pues si os parece, avanzamos, que vamos a muy buen ritmo hoy y hay muchas interacciones entre los diferentes grupos y entramos en el grupo de economía forestal y agropecuaria.
que nos lo va a presentar a Arianna. A ver, voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Sí? ¿Está compartida? Vale. Sí. Vale, y antes de todo que voy a pedir ayuda a mis compañeras y compañeros del grupo porque estoy con un poco de dolor de cabeza, entonces yo voy a tirar, pero me salváis, ¿vale? Vale. Y antes de explicaros un poco los casos paradigmáticos con los que estamos trabajando, que tengo que decir que como Luis tenemos un poco la sensación de que hay algunos grupos que han cerrado mucho su trabajo y nosotros estamos todavía trabajando, quería hacer una reflexión de que el nombre se ha puesto todo muy juntito, ¿no? Economía agropecuaria y forestal, pero estamos hablando de muchos temas y es complicado abordarlos todos juntos. Entonces, que yo no sé si para siguientes fases se podría pensar que tendrían que ser temas un poco separados. Pero bueno, de momento hemos hecho los deberes y vamos a hacer un resumen así rápido, ¿vale? Y luego se puede hablar más. Pero bueno, y solo como para justo antes de empezar darle la importancia que tiene, ¿no? Porque ayer estaban hablando de que hay temas que son transversales, ¿no? Y nosotros estamos conectando con que nuestro tema no es transversal, es la base de todo, ¿no? Porque todas aquí tenemos la suerte de comer como mínimo 3 veces al día, entonces las personas agricultoras, las ganaderas, las silvicultoras, pescadoras, mariscadoras, ¿no? Somos no solo las que estamos alimentando a todo el resto, sino que además estamos siendo parte de la crisis climática o parte de la solución. Entonces es como dar esta previa de importancia a lo que estamos hablando en nuestro grupo, que es verdad que afecta a todos los otros grupos, ¿no? Y voy a intentar no quedarme en los temas que ya se han hablado o que intuimos que ya se van a hablar, ¿vale? Aunque los hemos trabajado. Entonces, intentamos buscar cuatro casos paradigmáticos con toda esa cantidad de material que teníamos que trabajar y al final nos decidimos por 2 casos que tienen más que ver con emprendedoría en el tema. Uno es en agricultura y ganadería regenerativa y el otro tiene que ver con una empresa de venta directa de productos alimentarios. Este es como uno de los ejes y el otro se refiere más bien a las dificultades administrativas o de legislación. Y aquí hemos hablado del tema de la gestión forestal, por un lado, y por el otro, directamente hemos cogido un caso paradigmático de las dificultades que no existirían si se hubiera aplicado la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Bueno, ya veis que es muy grande y entonces hemos intentado hacer como juntar un poquito todas las dificultades que están compartidas, aunque vais a ver que cada una, claro, es que estamos hablando de un mundo pesquero y de una gestión forestal, entonces es muy difícil poderlo hacer, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos. Entonces, dificultades compartidas, pues administrativas, y en otros grupos se ha hablado mucho, ¿no? Sobre todo este tema burocrático que te entierra antes de poder empezar un proyecto, especialmente cuando es un proyecto del primer sector y todavía más si es un proyecto innovador, porque no existen precedentes, entonces estás luchando todo el día contra la burocracia, ¿no? Básicamente, y además no tienen en cuenta los pequeños proyectos de alto valor cultural o medioambiental. De la parte social también se ha hablado muchísimo, ¿no? Estamos hablando de zonas rurales, por lo tanto no hay una gran masa crítica y nos encontramos pues con falta de apoyo y falta de ayudas y de proyectos de referencia y bueno, eso se ha hablado, ¿no? En los otros grupos igual. ¿Qué más? Voy avanzando porque ya veis que ya sabéis de qué hablando, ¿no? De infraestructuras y sí mismos, porque si tenemos suerte vamos a vivir al sitio donde queremos emprender, ¿no?
Y solo añado, me dice que tengo la conexión rural. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale. Pues voy un poco más lento porque creo que cuando hablo más lento no se cuelga tanto. Pues ya veis, estoy hablando de infraestructuras y servicios. Y Ariana, te escuchamos mal, te estamos perdiendo. Si alguien del grupo te hace backup. En el caso concreto de agropecuaria y forestal, añadimos el tema de que durante muchos años se han ido concentrando las infraestructuras. No me lo puedo creer. A ver. No, ¿eh? Ahora quizá vuelvo a estar aquí. No es casualidad que me pase eso, porque está lloviendo un poquito solo y entonces ya internet no funciona del todo bien. Bueno, pues eso, decía que añadíamos esta dificultad en infraestructuras de la concentración que se ha ido haciendo, ¿no? Y se han ido cerrando las pequeñas lojas, los pequeños mataderos, las pequeñas salas de despieces, y eso dificulta muchísimo, sobre todo los pequeños proyectos, y nos hace tener que hacer un montón de desplazamientos. Y esto, con la cadena de frío todavía se complica a las políticas, y ya veis que hay un montón y no hemos hecho algunas más que otras de extraer políticas. Y ahora me vuelve a fallar, ¿no? ¿Me vuelve a fallar? ¿No? No, venga, te escuchamos. Vale. Pues eso, que hemos hecho como una recopilación de todas las políticas que están dificultando tener a la economía agropecuaria y forestal, y que siguen priorizando a las grandes explotaciones, a la industria, a los proyectos industriales, ¿no? Y que de hecho están teniendo como consecuencia el abandono de explotaciones y de actividades que, en lugar de apoyar a ese relevo generacional, a promover producciones sostenibles, regenerativas y generadoras de empleo. Entonces hemos hecho un trabajo bastante importante en todos los, tanto en agrario como en ganadero, como en pesquero y en forestal, pero no podemos contarlo ahora todo. Y entonces, como soluciones, pues bueno, como tenemos a una súper experta en la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible, hay uno de los casos que está hablando justo de eso, ¿no? Y creemos que era una muy buena herramienta para poder llegar a una acción coherente y coordinada de las administraciones públicas, y que se tendría que recuperar, revisar, dotar de fondos y todo esto. Y luego hacer un poco de revisión de las normas y de la legislación, porque para solucionar, bueno, es que un poco, claro, las soluciones vienen con los problemas, ¿no? Y aquí hemos hecho pues como un resumen un poco, pero bueno, la fiscalidad y la legislación, revisarla seguro. Hablábamos de la futura ley de pesca sostenible, y también, si queréis preguntar, Paloma puede explicarlo súper bien. Y bueno, y la reorientación de fondos, que es lo que ya hemos hablado. Entonces, como el grupo anterior, pues refuerzo en la formación, asesoramiento, acompañamiento, también en la parte en educación, ¿no? En cómo hacer que nuestros jóvenes quieran quedarse aquí y darle valor a esta actividad, que realmente, como he dicho al principio, es la base. Entonces, si empezamos a cambiar el discurso, quizá tenemos relevo generacional, y si no, pues no. Y luego, pues eso, del tema de las infraestructuras y de herramientas innovadoras que podrían darle un vuelco a una parte tan importante de nuestra economía, ¿no? Como es la producción alimentaria.
pues un poco, este es el resumen. Dejo de compartir. Fantástico, pues muchísimas gracias a Ariana por presentar y a todo el grupo. No sé si alguien del grupo quiere añadir algo o alguien quiere preguntar o comentar, que es un tema que, bueno, conocéis mucho. Yo tan solo mencionar la PAC, me lo vais a permitir, pero es que es la política que condiciona lo que vemos, lo que comemos y cómo se gestionan los recursos naturales. Y gracias, Ariadna, porque como dice, era un tema muy complejo, transversal y desde el campo a la mesa hay muchos palos que tocar. Perfecto. Veremos cómo mencionamos la PAC en el documento, pero hay que mencionarla sin duda. Celsa, estamos de acuerdo. ¿Más comentarios? ¿Más alguna pregunta? Alfred, Silvia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería subrayar, porque creo que, y lo ha señalado también Ariadna, y le agradezco mucho cómo lo ha sintetizado, porque creo que ha hecho un buen trabajo a la hora de estructurarlo, lo ha hecho fenomenal. Y el tema de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible creo que es un enfoque global para todas las actuaciones que se pueden desarrollar en el medio rural. Es una ley que está muy bien formulada y que permite llegar a cada uno de los lugares del medio rural, a cada uno de los rincones, estableciendo un grado de intensidad a partir de la elaboración de programas por parte de cada una de las comunidades autónomas. Además, debe de ser sometido a evaluación estratégica ambiental. Por lo tanto, es un programa que tiene que contar con todas las medidas de sostenibilidad en cualquiera de las áreas a las que se pueda referir. Y puede ir referido a cualquier área de trabajo. Puede plantear la ordenación del territorio, puede plantear una adecuada gestión del turismo, de cualquier actividad económica, de las actividades sociales. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque esta ley se aprobó, se puso en marcha muy poco tiempo, solamente se pudieron hacer proyectos piloto, pero los proyectos piloto que se hicieron fueron muy buenos y a partir de ahí no se supo nada más de ella, pero está plenamente en vigor. Solo falta desarrollarla y aplicarla. Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no hay por qué inventar nuevas cosas cuando tenemos ya una ley formulada. Fantástico. Gracias, Silvia. Veremos también cómo le damos la importancia que se merece dentro del texto que elaboremos. Gracias, de verdad. Fantástico. ¿Hay algún último comentario? Vamos perfecto de tiempo, No sé qué pasa, que estamos todos portándonos muy bien. Por tanto, si hay alguna pregunta para este grupo que lo tenía complejo, como ha explicado Ariadna, que era muy amplio, y me alegro que al final también han introducido la pesca, porque al final hay muchas zonas rurales pesqueras y que no las habíamos podido dejar. Nada más, ningún otro comentario. Bueno, y pues los no. Bosques, que no está Marta, pero que no, todo el rato los bosques, que es verdad que pecamos mucho las personas que trabajamos en esto, acordarnos solo de agricultura y ganadería. Está por ahí Marta o no lo sé, pero bueno, que los hemos tenido presentes. Perfecto. Perfecto. Los que pensamos en agricultura regenerativa ya integramos los bosques en la agricultura regenerativa, Celsa. O sea que, pero bueno, está bien que lo digas porque es importante recordarlo. Fantástico. Oye, pues vamos a entrar Hemos entrado a este primer bloque de empleabilidad y emprendimiento, nuevas economías, innovación social, economía forestal, agropecuaria, silvicultura, forestal. Y ahora entramos en una parte más, vamos a llamarla como la vamos a llamar, más hard, porque entramos en la parte de leyes. Por tanto, os pido que estéis concentradas y vamos a pedirle al grupo de municipalismo y gobernanza que Ana nos va a presentar. Venga, Ana, adelante. Voy a compartir, bueno, ahora voy a compartir la pantalla. Lo presento yo, pero bueno, he visto por ahí que hay gente del grupo que seguro que puede esclarecer más cosas sobre el tema. He visto que están Conchi, Isaac, entonces, bueno, eso, yo hago la presentación que hemos hecho y están ellos, bueno, y Alfred también para responder. Bueno, nosotros lo hemos planteado así, hemos planteado dos casos con el problema con el que tienen relacionado y las posibles soluciones. Entonces, bueno, empiezo con el primero,
que nos hemos imaginado a la alcaldesa de un pequeño pueblo que quiere organizar actividades para revitalizar el pueblo y bueno, pues en este caso habíamos pensado en una actividad de talleres populares intergeneracionales para que no se perdiese ese saber popular. Entonces esta alcaldesa pues busca el apoyo de la Diputación para acceder a fondos y bueno, pues tiene varias opciones, entre las que están o acceder a una subvención para actividades culturales o hacer una licitación pública para contratar el servicio. Entonces, bueno, pues en ambos casos esta alcaldesa de este pequeño pueblo se encuentra con numerosos problemas, pues aparte de que tiene falta de apoyo, bueno, y ahora mismo con el tema de la administración electrónica, pues de acceso, dificultad, falta de apoyo técnico, incluso tiempo, porque esa alcaldesa está sola o tiene solo el apoyo de algún técnico, una técnica a tiempo parcial. Bueno, pues que no tiene tiempo para preparar la propuesta y además estas licitaciones, cuando en el caso de que salen, por el importe por el que tienen que salir, bueno, pues como que a la gente no le compensa irse a un pueblo a hacer ese esfuerzo tan grande por el dinero que van a recibir a cambio. Entonces, el problema que hemos detectado aquí es que hay una excesiva burocracia y falta de escalabilidad normativa. Entonces, hay una falta de medios y recursos adaptados que limitan la capacidad de estas administraciones pequeñas, de los pequeños municipios, para cumplir con ese marco legal. Y esto pues, desencadena falta de recursos y de servicios para los ciudadanos de estos pueblos, los ciudadanos de la Astana. ¿Posibles soluciones? Ay, esperad que he pasado. Vale. ¿Posibles soluciones a este problema que hemos pensado? Bueno, pues simplificar la gestión de estos pequeños municipios, que es como lo más básico. Y aquí nos hemos fijado que hay un anteproyecto de ley del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población que proponen simplificación organizativa y procedimental, diferenciación, trato diferenciado en el ámbito competencial a favor de estos municipios, una disminución de cargas burocráticas, refuerzo de la colaboración interadministrativa y colaboración en la potenciación de la administración electrónica. Y también otra solución que nos parecía una posible solución, bueno, pues que se tenga en cuenta el adecuado redimensionamiento de los medios y de los recursos. Nosotros nos imaginábamos, bueno, sobre todo Conchi, que es la experta, una bolsa de personal especializado que estuviese al servicio de los municipios y que no fuese una contratación a tiempo parcial, sino bueno, pues que estuviese eso a disposición cuando se necesita. Y lo mismo que está relacionado con esto, personal volante y compartido que den servicios especializados a estos pequeños municipios. El segundo caso que nos hemos imaginado, bueno, pues tiene que ver con un poco eso, la descentralización del poder comarcal, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho como dos ejemplos que al final es como el mismo, ¿no? Un colegio en un pequeño municipio necesita un servicio de comedor escolar y además ese comedor pues, necesita que le provean de recursos, servicios, y entonces se hace un único concurso público, pero se hace a nivel provincial o a un nivel más amplio, y entonces no se tiene en cuenta los recursos que hay en ese municipio, que además que puede proveer a ese colegio, y luego las consecuencias que tiene que el servicio venga de tan lejos, por así decirlo. Otro ejemplo similar pues son los servicios de ayuda a domicilio para personas mayores en pequeños municipios, que la contratación también se hace desde la capital y no se tienen en cuenta de nuevo esos recursos que hay en el municipio. Y bueno, pues hay un montón de problemas derivados, como hablaban ayer, pues desde que las personas se tienen que transportar desde otros sitios. Y bueno, y también en los pueblos todos sabemos que hay una cuestión de desconfianza, ¿no? Entonces, pues eso, las personas que vienen de fuera generan a veces más desconfianza y además teniendo los recursos dentro, bueno, pues. Entonces, este problema nosotros lo hemos definido como falta de coordinación territorial. ¿Qué problemas? Pues que los mecanismos de coordinación a nivel provincial o comarcal no tienen en cuenta esta necesaria descentralización a los pequeños municipios, que son los que detectan las necesidades y también vulnerabilidades y sobre todo capacidades y recursos que hay en los territorios y que tiene la población a su alrededor.
Las decisiones se siguen tomando en los centros de poder, ya sea en la capital de provincia o capital de comarca, y lejos de la ciudadanía. ¿Qué consecuencias tiene esta falta de coordinación territorial? Pues bueno, pues nosotros pensamos que hay una adecuación entre lo que se desarrolla e implementa y las necesidades, circunstancias de la población. Y también se traducen en iniciativas, proyectos que se aprueban, pero que no tienen la dotación de medios y recursos adecuados, y luego o el cumplimiento no es posible, o se queda a medias, o bueno, pues es insatisfactorio, por así decirlo. ¿Qué posibles soluciones encontramos a este problema? Bueno, pues pensamos que hay que repensar la gobernanza a este nivel, a nivel provincial, comarcal y subcomarcal, partiendo de los habitantes, que son los que se ven afectados y los que de verdad conocen sus necesidades, establecer nuevos innovadores mecanismos y herramientas de gobernanza a nivel comarcal, como por ejemplo también a través de una institución de carácter técnico que no dependa de ningún partido político que esté en el poder, porque también habíamos detectado otro caso que era que, bueno, pues que las actuaciones son electorales, ¿no? Entonces no se piensa a largo plazo. Entonces, bueno, pues aquí proponemos que se centre en resolver los problemas de la ciudadanía más allá de la ideología y de pues, ese periodo electoral. Y la posibilidad de crear agrupaciones intra o intercomarcales para el sostenimiento de esos servicios que se pueden poner en común más allá de las divisiones territoriales y las competencias pues, que pueda haber a nivel territorial, y que propicie pues, es un aprovechamiento más eficaz de los servicios y de las competencias. Y bueno, aquí hemos hecho como un poco, pensamos que debería ser o nos gustaría que fuese la gobernanza en el medio rural, ¿no? Para dar respuesta a estos problemas. Y pues un poco ahondar en lo mismo, pero bueno, necesitamos superar esa rigidez en la forma de entender las competencias administrativas y la falta de coordinación entre las diferentes administraciones, superar el modelo tradicional de gobernar el medio rural, vertical, burocrático, centralizado, pensar una gobernanza con una visión integral, que esto de la visión integral creo que se ha repetido en la mayoría de los grupos, y coherente del territorio, y otra vez la estrategia a largo plazo, una gobernanza que construya desde el empoderamiento de la ciudadanía, que también es muy importante, con un enfoque de abajo arriba, una forma de gobernanza cooperativa con diversidad de actores públicos y privados. Esto también se ha venido hablando en algunos grupos, que participen en redes de colaboración mixtas, y bueno, que tengan relaciones no jerárquicas y con un interés común. Una gobernanza dinámica que sea capaz de aprender de otras experiencias y adaptarlas y ejecutarlas. Sostenible que apueste por la innovación, y también una gobernanza inteligente pues que aproveche los recursos y capacidades del territorio. Y bueno, también lo que se ha comentado de toda la tecnología y que hay ahora a disposición de las personas. Y bueno, esta es la presentación. Fantástico, fantástico, Ana, muy bien. Igual Conchi quiere añadir algo. Conchi. Sí. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas, y encantada de estar aquí, por supuesto, en este proyecto que, bueno, los que me conocéis un poco y los que no me conocéis, ya os lo digo yo, el mundo local es desde luego apasionante, pero por desgracia al final es la hermanita pequeña en general de las administraciones públicas y de los niveles territoriales de poder, y el mundo rural en general, el mundo local a menor dimensión, que es en realidad lo que hay en España, es un gran problema. Yo creo que Ana lo ha expuesto a la perfección. El problema del que hablamos nosotros, que es esa falta de, lo estaba poniendo yo ahora en el chat, de cogobernanza local, afecta transversalmente absolutamente a todos los demás grupos, ¿no? Por lo cual, claro, todos os vais a ver reflejados y nosotros nos veremos reflejados en todos vosotros. Efectivamente hay este proyecto normativo, pero bueno, los que conocéis un poco el marco legal también sabéis que las leyes no hacen milagros, que si no hay medidas, si no hay disposición, este tema que planteamos, que puede parecer muy sencillo, no lo es. El hecho de tener bolsas comunes de empleados, yo que soy secretaria de ayuntamiento, esto existe en el mundo local. Se agrupan los municipios para el sostenimiento, de hecho esa es la denominación, para el sostenimiento de la plaza de secretario. Bueno, pues si necesito pues una educadora social, un ingeniero de caminos, ¿no? El mundo local se caracteriza precisamente por la proximidad, ¿no? Un vecino, una vecina
¿A quién tiene cerca? A su alcalde, a su concejal, a su municipio, a su ayuntamiento. No va normalmente pues eso, a los otros centros de poder. Por lo tanto, lo que sucede en estos momentos, yo lo he manifestado así recientemente en intervenciones en las que he podido estar, es que se produce una profunda asimetría en la igualdad de derechos entre los ciudadanos en todo el territorio. Es terrible, porque en función de dónde vivas tienes unos derechos u otros. Hace un rato la anterior conexión, ¿no? Todos hemos experimentado las dificultades que tenía de conectividad. Esto pasa en todas partes. En Galicia hubo ámbitos durante la pandemia en los que los estudiantes que vivían en las zonas más interiores de Lugo o de Orense no se podían conectar para estudiar online. Bueno, pues como esto lo multiplicamos por todo, y más ahora que somos electrónicos, ¿no? Entonces, con lo cual, si no tienes buena conectividad, si no tienes buenas redes de servicios, claro, pero es que el ayuntamiento que tiene muy poquita población no es que no tenga personal de administración electrónica, es que ni puede aspirar a tenerlo. Ahí están las diputaciones, las comarcas, los medios, ¿no? La cogobernanza local, ¿no? Tanto se habla de cogobernanza, que realmente se tengan en cuenta todos los intereses del territorio, con independencia de este municipio es hasta aquí, este es hasta allá. Yo, sobre todo, hay temas que creo que es eso, que garantizar derechos a la ciudadanía, los cuidados del bienestar de las personas. Ahora que estamos todos tan enfocados con los ODS, con la Agenda 2030, es que no es que vaya a haber municipios de primera y de segunda, es que los va a haber de primera y de 25ª clase. Y yo creo que desde ese punto de vista el papel de la gobernanza es fundamental, fundamental. Y si conseguimos arrancar bien aquí, podremos arrancar bien allá. Los ejemplos que ha puesto Ana, los habéis vivido todos los que conocéis un poquito de la realidad, todos, absolutamente todos, y se viven todos los días, y ahí también necesitamos diputaciones provinciales fuertes, pero por ejemplo, donde no hay diputaciones provinciales y hay comunidades autónomas uniprovinciales, hay todavía un mayor abandono, ¿no? Y hay diputaciones que hacen un gran trabajo, pero hay otras que, bueno, pues se dedican más a otros temas y tienen un menor apoyo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí podemos intentar impulsar mucho esa redefinición de este modelo, que si sale la ley, estupendo, ¿no? Y yo, por ejemplo, ayer mismo pues, proponía lo de la escala local en las normas, ¿no? No puede ser que yo apruebe una ley de contratos que se aplique igual para el Ministerio de Defensa y para sus adquisiciones que para un municipio de 500 habitantes. No es razonable, no es proporcionado y no es sostenible tampoco, ¿no? Por lo tanto, yo creo que introducir la escala local absolutamente en todo lo público es fundamental, pero siempre poniendo el foco en que los ciudadanos vivan donde vivan. Las personas tenemos los mismos derechos, no podemos depender de la administración que nos toque cerca. Bueno, y perdonad que me enrollo porque es que este tema no es que me apasione, es que vamos, me entusiasma y por eso, bueno, me parece y vamos, no tengo más que dar las gracias por formar parte de este proyecto. Perfecto, Conchita. Muchas gracias. Y vamos a intentar, porque has hecho una cosa muy importante, al documento final darle este enfoque de derechos, que es muy importante, no olvidarlo, ¿eh? Fantástico. Miguel, has levantado la mano, querías decir algo, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, yo aprecio que del análisis tan afinado que nos habéis expuesto y por lo cual os felicito, se deduce una especie, para mí, al menos de eslabón en nuestras fórmulas de gobernanza y de cogobernanza. Y de ello nos imbuimos bastante quienes participamos en la misión de estudio de la experiencia de las Tierras Altas e Islas de Escocia hace pocos años, y fue el del principio de cooperación interinstitucional, en el marco del cual ya se parte de la cooperación desde el mismo momento de la definición de las estrategias al nivel local, al nivel comarcal, al nivel regional, y eso se convierte en una cultura. Es decir, para mí es como tener un mecanismo que puede estar allí, pero que si no tiene lubricación se va a gripar enseguida. Y es un intangible, es un activo intangible. Por lo tanto, tendríamos que incidir en que no basta con lo tangible, lo que podemos tocar en el papel del boletín oficial para regular esto o aquello, sino también inculcar esa cultura de la cogobernanza, de la colaboración, de la voluntariedad, además. Cuidado, esta gente decía, y nosotros, si alguien en un momento dado nos dice que no puede colaborar, que no, lo que sea, no pasa nada, no nos matamos ni lo demonizamos, tratamos de buscar la salida de otra manera, pero en definitiva hay ese buen rollo, por decirlo así, esa buena disposición de partida que yo creo que tendríamos también que tratar de introducir en nuestro análisis o en nuestra propuesta, ¿no?, de modelo de rural proofing. Fantástico, Miguel. Sí, también lo tendremos que recoger y es muy importante este énfasis que estáis poniendo en esta cultura
la cogobernanza y que liga con lo que decía antes Luis Antonio también de la voluntariedad y etcétera. Muy interesante, fantástico. Va a salir un documento complicado. Bueno, pero de eso se trata. Muy bien. No sé si hay algún comentario más sobre Yo quería el trabajo de este grupo, porque el trabajo siguiente va a ir muy enlazado, pero por favor, Susana, ibas a añadir algo, por favor, adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas de nuevo en esta segunda sesión que está resultando, como la de ayer, interesantísima y de la que estamos extrayendo importantes conclusiones. Yo no puedo sino sentirme muy identificada con el primer ejemplo como alcaldesa de un pueblo pequeño. Entonces, bueno, me parece muy importante conjugar la solución o lo que propone Miguel, esa cultura, y bueno, pues también la escala local en la normativa, conjugar las dos cosas. Yo esta mañana he tenido que desistir de acceder a una subvención por falta de personal. Entonces, es lamentable. Sí. Gracias, Susana. Gracias. Alfred, perdona, solo un segundito. Digo que lo que dice Miguel está muy bien. Lo que sucede es que tenemos que cambiar el chip, porque aquí en España entendemos cooperación por constituir nuevas personas jurídicas. Una mancomunidad, una comarca, un consorcio. Cuando yo creo que tenemos que aspirar a lo que tú dices, lo que yo le llamo fórmulas fluidas de cooperación. Un convenio, pues lo que decía la alcaldesa, yo no tengo el técnico, pero el pueblo de al lado lo tiene. Oye, pues nos apañamos con un convenio, con una colaboración, con un protocolo de una forma fluida. Y no voy a decir informal porque somos administraciones públicas y tenemos que respetar los marcos legales, pero que no tengamos que estar siempre pues, complicándonos más la vida, que sea sencillo. Yo tengo una máxima en la vida que es hacerlo fácil, ¿no? Y creo que las administraciones tenemos que contribuir a hacerlo fácil. Entonces, yo creo que en esa línea deberían de ir las propuestas, de buscar también fórmulas fluidas de cooperación, porque yo a veces de verdad que escucho cooperación y ya veo que constituimos una nueva persona jurídica, con un nuevo secretario, con un nuevo órgano de gobierno, con otro órgano de gobierno, y ya me echo a temblar, porque yo también he sido secretaria de mancomunidades, de consorcios, entonces, conocemos un poco la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que estaría muy bien ese modelo que ha expuesto Miguel, en el que además es eso, la gente se pueda sentir con esa comodidad de ahora puedo, ahora no puedo, sería estupendo para el documento. Yo quería hacer un comentario. Adelante, Celsa. Bueno, gracias por la exposición, me ha encantado. Quería comentar que supongo que lo habéis reflejado, que en la gobernanza hay una parte imprescindible que es la participación de la sociedad civil. Entonces, nosotros dentro del Foro Acción Rural elaboramos 10 reglas de oro porque al final en la toma de decisiones, cuando las reuniones en los pequeños ayuntamientos se convocan a la hora a la que se trabaja, claro, si vienes como sociedad civil es imposible, o si tienes niños al cargo, lo que hablamos igual, vinculado a la economía de los cuidados, no tienes con quién dejarlos para ir a una reunión. Entonces, si queréis os paso esas reglas de oro, porque yo lo veo desde la otra parte y cómo todo el mundo tiene que tener medios suficientes para poder participar, porque opinar dentro de un GAL te tienes que conocer cómo funciona eso, una formación específica. Os paso esas reglas de oro por si las queréis considerar. ¿Os parece? Celsa. Sí. Fantástico. Bueno, no os preocupéis porque también va a ser un documento participativo y al final vais a poder enmendar lo que se escriba. O sea, si algo falta, ahí tendréis que reseñarlo y añadirlo o puntualizarlo, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Fantástico. Muchísimas gracias. Ojalá tengáis más tiempo porque van saliendo. Yo voy a tomando notas, y Ana también, que la veo que va tomando notas. Nos vais a enriquecer muchísimo. Bueno, oye, pues avanzamos. Vais a ver que hay muchos puntos de conexión con el grupo que ha trabajado a continuación, que es el de contratación pública. Ya veo a Chus diciendo, sí. No sé si presentas tú, Chus, o presenta Raúl. ¿Quién presenta? No te oigo. Hola, Alfred, y hola a todos. Buenas tardes. Perfecto. Me presento, buenas tardes, y me presento como portavoz de mi grupo. Venga. Pero con apoyo colaborativo, porque ese fue el compromiso. Así que vamos allá. Voy a compartir presentación. Nos hemos inspirado en la plantilla que elaboró el grupo de empleabilidad y de emprendimiento para organizar nuestras ideas, ¿vale? Así de ahí que resulte muy similar. Voy a compartir. ¿Vale? ¿Se está viendo? Perfecto. Aquí está. Bueno, pues muy rápidamente voy a tratar de ser sintética y de trasladarles
las principales conclusiones del grupo sobre un tema especialmente árido, contratación pública, pero que es fundamental, como ya he ido escuchando y ha ido saliendo a lo largo de la sesión. Fundamentalmente nosotros, pues esto es un work in progress, es un documento en proceso, está vivo. Esta mañana tenía 2 casos y al final les vamos a presentar 4, ¿vale? A raíz de la discusión del grupo de trabajo esta mañana, que quisimos cerrarlo. Un primer caso paradigmático tiene un carácter singular, muy específico, es el complejo mundo de la venta de la madera, ¿vale? Es un caso que se refiere, pues, a una actividad que es bastante común en el ámbito rural y que además requiere la implicación de los vecinos, ¿no? en el cuidado de los bosques, en la custodia del patrimonio natural, y que a la hora de operar, ¿no? en el mercado y de adjudicar, pues, la mercantilización de ese producto, pues se plantea que no solo está presente la ley de contratos, sino que se aplica otra normativa que le es inherente o que le es más cercana, como por ejemplo la ley patrimonial o la ley de montes, ¿no? Entonces, lo que queremos poner de manifiesto es que si bien la ley de contratos ya es compleja para cualquier administración, particularmente para la local, porque por lo que se señalaba antes, no se le ha dedicado un espacio singular, dentro del universo local es aún más complejo, pues para lo rural, entre otras razones, porque hay una convivencia con otras normativas que son de aplicación, pues, a cuestiones, en este caso, en el caso de la madera, ¿no? Y que además afectan con especial intensidad a los municipios pequeños, que se ven obligados, pues, a acudir a la ayuda de la Diputación para poder hacer frente a la gestión de esa actividad. El segundo tema que les queremos plantear, el segundo caso, está relacionado con las cláusulas sociales y ambientales, que en realidad lo que observamos es que, a pesar de que se contemplen, efectivamente es complicada el afirmar que efectivamente se logren los objetivos que se proponen, ¿no? Y sobre eso, pues, daré más detalles a lo largo del desarrollo del caso. Tercero, es el artículo de la ley de contratos del sector público. Ahora sí, ya entramos en la norma. El artículo 64 que prevé la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de intereses, ¿no? Y lo que queremos poner de manifiesto es que aquí vale solo la apariencia, ¿vale? Y que esa apariencia de conflicto de intereses emergen con mayor probabilidad en un contexto pequeño, ¿no? Como es el caso de los pueblos. Por lo tanto, ahí la sombra de duda siempre planea y si se aplica con rigor, ¿no? Y con carácter estricto este artículo, pues el ayuntamiento nunca va a poder contratar con empresarios locales, ¿no? Porque siempre va a planear esta sospecha. Y el cuarto caso que les traemos, pues lo hemos titulado Requisitos técnicos para la contratación pública de ciencia ficción, que no es más que el reflejo de lo que ya se ha dicho aquí, una ley muy ambiciosa, una ley muy potente, pero que no está adaptada a las características, ¿no? y a la dimensión, por así decirlo, del mundo rural, ¿no? Del local y mucho menos del rural, ¿no? Bueno, pues sobre estos 4 problemas queríamos entrar un poquito más en detalle en relación al problema de la venta de la madera. Observamos que se produce una desprotección de la industria local frente a empresas adjudicatarias externas, con todo lo que ello puede conllevar en términos de desestructuración del tejido local, desempleo, caída de renta. También lo que les mencionaba, ¿no? la complejidad de la normativa aplicable a este tipo de operación, que al final hace porque se estén decantando por aplicar no la ley de contratos, sino la ley patrimonial, y bueno, esto hace que frente a la licitación se acuda al mecanismo de la subasta. Y el problema de la subasta es que, como vía de adjudicación, hace difícil la introducción de estas cláusulas sociales y ambientales. En relación precisamente a esta cuestión de las cláusulas sociales, pues lo que queremos
señalar es que se plantean realmente como una condición de concesión, pero en ningún momento se hace un control de en qué medida se logra la reinserción del colectivo, ¿vale? Entonces, simplemente en términos jurídicos, ¿no? De control ex ante, se verifica que se contrata a un top de personas y con eso se da por cumplido el objetivo, lo cual es falso si realmente lo que queremos es una inserción real. El problema es que hay una falta de control de la efectividad real de esas cláusulas, ¿no? Que se añade a una gestión de la contratación que ya de por sí es muy costosa. Fíjense, si ya es costoso elaborar el pliego, gestionar el contrato, la evaluación, ¿no? del impacto de ese contrato. Y aquí les traemos rápidamente un caso práctico, ¿no? El objetivo pues, es la inserción laboral de una persona con discapacidad intelectual, tal y como se plantea, pues, en términos normativos el requisito es la empresa contratista asume el compromiso de contratar a una persona y el requisito es que simplemente los servicios sociales del municipio acrediten pues, esa situación de vulnerabilidad con un informe. El indicador de éxito o de cumplimiento, pues que se dé cumplimiento a la normativa, que se reduzca el paro para esa persona durante la duración del contrato, etcétera, etcétera. Eso es realmente éxito, es lo que planteamos, ¿no? No hay en realidad ningún control, ningún seguimiento ni ninguna incorporación de indicadores de impacto, ¿no? Así pasamos al tercer problema, el problema famoso del conflicto de intereses en pueblos pequeños, ¿no? Simplemente volver sobre esa idea, ¿no? Que estamos hablando de apariencia y que en pueblos pequeños la apariencia es casi como indicador es algo inevitable, ¿no? Entonces quizás habría que ajustar, ¿no? Un poco la formulación de ese artículo a la realidad rural, ¿no? Y respecto a la ciencia ficción, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos, hay múltiples, ¿no? Pues la necesidad para contratar de hacer un estudio previo de mercado antes de proceder a la contratación. Pensemos en un municipio pequeño, y esto es un ejemplo de Chus que decía, bueno, esto es difícil en un pueblo de menos de 1000 habitantes imaginemos la contratación del suministro de gasolina para el vehículo municipal y solo hay una gasolinera, ¿no? Estudio de mercado, ¿no? Y es del primo del alcalde. Y es del primo del alcalde, conflicto de intereses, ¿no? O, por ejemplo, la cuestión de quien lleva la gestión administrativa del expediente no puede ser la persona responsable del contrato. Hay una separación, pero ¿qué ocurre cuando solo tenemos un funcionario que además está al servicio de varios municipios, ¿no? Lo mismo con la figura de la mesa de contratación, tampoco es aplicable, no es realista para ese contexto, o ayuntamientos pequeños que en realidad no tienen músculo administrativo para poder abordar este tipo de gestión, sin decir ya lo que supone la contratación en modalidad electrónica, ¿no? Y trabajar con la plataforma de contratación del sector público sin una formación adecuada, es decir, sin garantías de conectividad para estos territorios y sin garantías de formación para el operador, en este caso la operadora, que es responsable del contrato. Entonces, este es un poco el escenario y pensando en soluciones muy concretas que están fundamentalmente centradas en los dos primeros casos, pues bueno, en relación al tema de la madera, lo que planteamos es un cambio de marco jurídico, ¿no? Es decir, dejar la ley patrimonial, abandonar esa idea de la venta de la madera como patrimonio y plantear que en realidad lo que se vende es el usufructo, ¿no? Y por lo tanto, quien es competente es la ley de contratos del sector público, lo que permitiría pasar de la figura de la subasta a la del concurso como vía de licitación. Ahora bien, cuando nos metamos con la ley de contratación del sector público, pues aparecen otros problemas, ¿no? Otros problemas que son los que acabamos de señalar. Es necesario hacer un seguimiento efectivo del impacto de las cláusulas sociales y ambientales, ¿no? Uno de los logros pues, de la nueva ley es que precisamente además de combatir contra la corrupción, aumentar la transparencia y no solamente incorporar como criterio el precio, sino también otros elementos de corte social o ambiental, pues bueno, pues hacer que eso realmente sea posible y no solo en un control ex ante, sino también ex post, es decir, que haya evaluación, ¿no? del impacto del contrato, por ejemplo, con estudios de satisfacción también de los propios beneficiarios, ¿no?
En definitiva, para no robarles más tiempo y dejar más tiempo también para la discusión, en realidad llegamos a lugares comunes, no tenemos las soluciones, simplemente que la contratación pública local es un ámbito muy importante. Comentábamos esta mañana que el 28% de la contratación se sitúa en el ámbito local, pero al mismo tiempo en los pocos estudios que hay sobre esta cuestión se nos dice que hay pocos datos para evaluar realmente qué es lo que hay muy poca información sobre cuál es el impacto de la norma y menos información aún sobre específicamente cuál es su impacto en el ámbito rural, es decir, estudios de impacto son fundamentales, no solo recursos, sino también análisis de impacto. La ley, en todo caso, la ley de contratos del sector público ya es un monstruo que resulta extremadamente complejo para Madrid también, por ejemplo, pero que se convierte ya en un super monstruo pues, cuando llega a estas realidades con unas plantillas escuálidas, con pocos recursos técnicos, personales y además con la amenaza del conflicto de intereses o la exigencia de requisitos técnicos con clave de humor, ¿no? Y finalmente, pues, poner en valor esa idea de que no solo la norma tiene que garantizar la efectividad, la eficiencia, sino también incorpora en su exposición de motivos la calidad, ¿no? de los servicios, y entonces eso pasa por hacer realmente un seguimiento de la efectividad real de cláusulas, por ejemplo, sociales, cruzarlas con la satisfacción de los usuarios, y esto también es un mecanismo sin duda para corregir pues, disfunciones, ¿no? en la propia contratación. Lo cierto es que esto es la carta de los Reyes Magos, no hay a día de hoy capacidad para hacerlo, pero no queremos dejar por ello decir que es algo necesario, así que muchísimas gracias de parte de todo el grupo y mis compañeros pues intervendrán a continuación para puntualizar cualquier cuestión. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Algunas de las cosas que os pensaba yo decir las ha dicho ya Concha Campos, que como lo de la colaboración de la asistencia de las diputaciones o de otras administraciones para poder llevar a cabo la contratación y para suplir la falta de medios que tienen los pequeños municipios. Gracias, Chus. ¿Algún comentario más? Raúl, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, pues aunque Monaíba lo ha explicado perfectamente, quería incidir especialmente en que, bueno, pues habéis visto que le hemos puesto sobre la mesa varias veces el tema de las cláusulas. Lo estamos poniendo sobre todo porque el mundo rural es un excedentario de valores sociales y ambientales. Entonces, desde la no aplicación o la aplicación incorrecta, es donde se genera el perjuicio hacia el medio rural. Si el medio rural le pasara al revés y fuera un generador de costes sociales y ambientales, estaría encantado de la vida de que esto no viniera a jugar en la partida, ¿no? Pero no es así. Entonces, bueno, quizás la reivindicación es doble. Por una parte, aplíquese, porque la verdad es que la aplicación de estos criterios no es lo ordinario que debería ser ni en ciudades ni en el medio rural, y luego aplíquese bien, porque si no, el que realmente genera el valor, si ese valor no se ha contrastado o no se ha vinculado a unos indicadores de cambio, pues resulta que puede ser expuesto por cualquiera que no lo genera, y volvemos a perder otra vez la batalla desde el que realmente genera los valores. Clarísimo, Raúl. Muchísimas gracias por insistir en el tema de las cláusulas sociales y medioambientales para el medio rural. Fantástico. ¿Alguien más del grupo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere añadir algo? Porque no vamos a cambiar mucho de tema, pero nos vamos a la legislación europea. No sé si lo vas a presentar tú, Miguel. Sí, lo voy a presentar yo. Perfecto. Porque Serafín está vacunándose aún, por lo que veo, pobre. Así es. Suerte, Serafín. Bien, voy a compartir pantalla porque tengo también una pequeña presentación. Veamos.
Bien, creo que ya lo tenemos. Bien, de acuerdo. El grupo de legislación europea, bueno, tiene que empezar recordando algunas cosas que a menudo se repiten, sobre todo en vísperas de campañas al Parlamento Europeo, ¿no? De campañas electorales. Y es que se estima que hasta un 70% de nuestras leyes en alguna medida proviene de la Unión Europea. Pero también habría que añadir a esto como apostilla que con competencia exclusiva, por decirlo así, únicamente o casi únicamente la política agrícola común y la política comercial común son al 100% responsabilidad de la Unión Europea, mientras que todo el resto del acervo comunitario comporta en mayor o menor medida elementos de transposición y de desarrollo a nivel nacional. Suelen ser leyes que además reflejan un mínimo común denominador de Estados miembros, pero también de otros intereses en presencia que influyen, y es una influencia que está institucionalizada y perfectamente tolerada y organizada, y que además se considera positiva para la mejora de la calidad legislativa. Daos cuenta de que la Unión Europea no tiene delegaciones, por decirlo así, ejecutivas, ¿no? en los países y en las comunidades autónomas, sino que sencillamente tiene que proveerse de mucha información a través de esa interacción con los agentes de la sociedad civil. Y una tercera dificultad para lo que nos ocupa es el hecho de que, como vengo de aludir, buena parte de sus efectos se verifican tras haberse producido un proceso de transposición legislativa a nuestro derecho, en el cual se desarrollan aspectos que las directivas, en este caso, mientras que el reglamento es directamente aplicable, la directiva pues permite, digamos, establece una obligación de resultado con respecto a los objetivos que se plantea, pero la forma de conseguirlos en cada Estado miembro puede tener diferentes modalidades, ¿no? de aplicación. Y es ahí en donde a menudo se evidencian la mayor parte de los problemas que vienen derivados de la legislación europea. A veces muy maliciosamente se recurre a Europa cuando alguien lo hace mal en la transposición. Y es muy fácil decir que es que esto viene de una directiva. Bueno, ¿y cómo la has transpuesto tú, ¿no? Esta sería la primera pregunta que habría que hacer. Bien, entendemos pues que un mecanismo rural de garantía en España podría permitir corregir a nivel doméstico los excesos o las deficiencias, que también hay deficiencias de transposición por defecto, por fallos, por lagunas. En definitiva, hacer ese rural proofing de las normas comunitarias sin perjuicio de que aquella parte que afecte directamente la responsabilidad de la Unión Europea se lleve a cabo también en origen. Nos hemos planteado varios ejemplos, varios casos paradigmáticos que voy a intentar exponer todos, pero de una manera muy rápida. El caso del cierre de los pequeños mataderos rurales. Se creó en el calor de la crisis de las vacas locas la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en 2002 y se aprobó un paquete legislativo sobre higiene de los alimentos. Que en lo que se refería a los mataderos, al sacrificio de animales y procesado y manipulación de la carne, implicaba una serie de medidas rígidas, pero que en países como España y en muchas comunidades autónomas fue objeto de una transposición dura, carente de apoyos para entendamos lo que es un pequeño matadero rural y el nivel a lo mejor de cualificación normativa de quienes lo llevan y las posibilidades de financiar una adaptación, ¿no? En definitiva, los mataderos rurales tenían un plazo para cumplir con esas prescripciones o tenían que cerrar. Y la mayoría de ellos, cientos, no sé si miles de pequeños mataderos rurales acabaron desapareciendo. El resultado, pues que los ganaderos tienen que llevar a sacrificar a largas distancias sus reses. Las carnicerías rurales a menudo tienen las reses pastando en el prado de enfrente, pero no pueden proveerse in situ a través de su matadero local, tienen que irse a buscar la carne a otros sitios, por no hablar de la pérdida de empleos y actividad que ello supuso. Segundo caso, también relacionado con el frenesí de las vacas locas,
convertir vía reglamento a los buitres de carroñeros a al menos incipientes depredadores. Hay discusión sobre si realmente llegaron a transformarse, pero yo sí que recuerdo que durante unos años el comportamiento de los buitres podía calificarlo como poco de audaz, y lo viví en persona. Bien, la obligación casi histérica en el reglamento de 2002 de retirar cualquier residuo, cualquier resto animal en el medio natural, con los costes añadidos que eso suponía para la ganadería extensiva, ni más ni menos que la extensiva, y el riesgo de fuertes sanciones en caso de incumplimiento, causó enormes quebrantos al sector, pero además provocó una desnutrición repentina de los buitres que empezaron, como decimos, a cambiar sus comportamientos. Correcciones posteriores de la norma y toda una serie de prácticas accesorias introducidas han reconducido las cosas, pero es realmente un fenómeno digno de recordarse. Caso 3. Las duplicidades e incoherencias en los fondos estructurales y el plan de recuperación que nos viene. Recién presentado además por España a Bruselas. Los fondos europeos ya de por sí carecen en la práctica de un marco estratégico común que permita, al menos en España, una gestión o una mejor gestión combinada y coherente. A menudo se habla de la imposibilidad de encontrar terrenos comunes, por ejemplo, para que de una forma burocráticamente soportable los grupos líder estén capacitados precisamente para la gestión multifondo, de no solamente beber del FEADER, sino beber del FEDER, del Fondo Social Europeo. Y además eso ya ha hecho, hemos tenido nuestras primeras ITI en este periodo de programación que ha terminado, el hecho de que las inversiones territoriales integradas al llegar a España se han desvirtuado y se han convertido en una especie de, cumplir el expediente en vez de una gestión eficaz delegada de las acciones con el uso de varios fondos. En definitiva, el mecanismo de recuperación y resiliencia europeo y el plan español de recuperación, que ha adoptado a través de un Real Decreto Ley nuevas normas y procedimientos de gestión, va a crear seguramente mucha más confusión. Caso 4, el comercio de ciclo corto, kilómetro cero de proximidad para las producciones alimenticias artesanales. Con la misma normativa sanitaria europea, yo lo digo muchas veces, yo vivo en un pueblo del Pirineo y a 14 kilómetros tengo ya Francia. Y pues mis copaisanos del otro lado pueden vender sus artesanías sin ningún tipo de problemas, teniendo el mismo paquete sanitario normativo europeo que los que tenemos aquí. Y aquí, pues mis vecinos ganaderos, he visto a más de uno cerrar sus pequeñas queserías por incapacidad de adaptarse a la norma y de soportar además la presión y las sanciones de las inspecciones. Llegamos a la conclusión de que las comunidades autónomas han reaccionado tarde. Solo 3 de ellas, Aragón, Cataluña y Euskadi, han legislado al respecto, pero evidentemente tenemos que hacérnoslo mirar. La premisa fundamental o la conclusión fundamental es que parece que otorgamos más importancia al procedimiento estándar de escala industrial que al resultado, que también podría garantizarse de forma más pragmática o de una determinada forma pragmática a nivel artesanal en los pequeños núcleos rurales, si hubiese esa voluntad de adaptación. Bueno, ahí lo dejamos. Quinto caso, la administración electrónica coja. Veíamos los problemas se han evocado de la administración local, de la falta de recursos, y es que ello incide sobre la precariedad de la conectividad, para empezar, y la precariedad de la digitalización de los procedimientos que tienen que tramitarse a través de las administraciones locales, y a menudo precisamente para abrirse también al beneficio de las oportunidades que tiene la propia Unión Europea, para empezar, y ya hemos visto las consecuencias. Demasiados procesos muy onerosos, complejos, complicados. Y Europa tendría que hacerlo, entrar más decididamente en la digitalización en este ámbito para no dejar al margen a las comunidades rurales. Y el último caso, la gran expectativa frustrada del líder, los grupos de acción local líder, que pueden jugar un papel esencial en el nuevo desarrollo rural diversificado, integral, repoblador,
pero que están en manos de las decisiones de departamentos sectoriales dedicados a la agricultura y a la ganadería, y es tanto a nivel estatal como al nivel de las comunidades autónomas. Una visión sectorial con decisiones desenfocadas, no acaban de entender, no acaban de creerse la diversificación por la que estamos abogando en el nuevo desarrollo rural que preconizamos, y por supuesto no entienden o no creen en su capacidad de impacto en el equilibrio demográfico en el medio rural y por supuesto en levantar a las zonas rurales de su declive económico. Y el caso práctico lo tenemos en Aragón en estos días. El gobierno de Aragón plantea o ha planteado recortar 2/3 del presupuesto de los grupos de acción local, del líder, y reducir sus 20 grupos de acción local a 3, uno por provincia. Eso sí, con mejor cobertura para la carga burocrática por parte de la comunidad autónoma, pero entendemos que supongo que la consecuencia natural es que operen desde las capitales de cada provincia. Bueno, en definitiva, yo entiendo al consejero de Agricultura aragonés que quiere apostar más fuerte por la agroindustria y por la innovación, etcétera, etcétera, pero es que evidentemente está abandonando el desarrollo rural, la diversificación, y esto es un momento ya de apostar por la transversalidad a la hora de concebir las políticas de desarrollo rural. Soluciones, pues, un rural proofing que monitorice la calidad e impacto de la transposición de directivas, en general de la legislación comunitaria. Señalo, las directivas buscan el resultado esencialmente, y esta tendría que ser la actitud fundamental, el resultado en todas partes, no solamente donde es fácil o conveniente. 2, una visión transversal de la gobernanza. Determinadas materias en un ámbito pueden tener efectos no esperados en otros, como se vio en el caso de la directiva de retirada de restos animales del medio. Marcos estratégicos generales que detectasen esos bloqueos o que impidiesen o que impiden atender el propósito último de las normas, fondos y procedimientos, la simplificación administrativa y la identificación de dónde se cortocircuita, por decirlo así, el canal de comunicación entre la innovación, los fondos, el cambio que se promueve desde Europa y no solamente en los centros urbanos, sino también el medio rural y sus actores. El uso, y va de la mano, de tecnología en favor de la eficacia, la sencillez y la inclusividad, ha de ser inclusiva la digitalización, y ya fundamental la gobernanza participativa, por supuesto colaborativa, privilegiando el enfoque de abajo arriba, porque el primer problema que tenemos en el medio rural es que nuestros legisladores no nos conocen y por lo tanto no nos entienden y por lo tanto no pueden jamás legislar teniéndonos presentes y por lo tanto acertando para producir el efecto de beneficioso que se espera de su normativa en nuestros territorios. Y bueno, pues doy las gracias en nombre de todo el equipo por vuestra atención. Aquí estamos. Y también dan las gracias pues la gente que tanto nos inspira, ¿no? para hacer estas cosas. A vuestra disposición para las preguntas. Gracias, Miguel. Muy interesante. Venga, vamos a ver si hay algún comentario, porque vamos un poco, ahora sí que nos hemos extendido demasiado y queda un grupo, pero yo creo que Miguel ha sido muy diáfano y claro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien del grupo, alguna intervención? Veo caras de cansancio. Pues venga, vamos a pasar a la última presentación, que es una presentación también muy interesante. Es la última, también seguimos en temas legislativos. Vamos a hablar de fiscalidad. José Antonio, ¿estás ahí? Venga. Aquí estoy. Buenas tardes a todas y a todos. Encantado de saludarlos. Perfecto. Presentas tú, ¿no? Te pongo ahí la presentación, ya Perfecto. La estás viendo. Perfecto. Bueno, lanza la presentación mejor. Si es un PowerPoint el que tienes, que es el PowerPoint, eso es. Lánzalo y así ocupamos... No, pero en modo con pantalla completo. No necesito ver Vale, perdona, espérate. Configuración. Bueno, voy empezando mientras sacamos la pantalla completa. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes.
Efectivamente, vamos a presentar ahora rápidamente el informe del grupo de fiscalidad. En fin, como a algunos otros grupos, nos ha pillado esto pues tratando de combinar los recursos de todo el grupo. Quiero destacar de la colaboración de los miembros del grupo, a los que yo he actuado como un elemento de bloqueo más bien, porque me ha costado reaccionar y empezar a activar el grupo y a recabar sus opiniones, pues la ayuda, que ha sido un magnífico abogado del diablo, de Javier Suárez Pandiello, que está también entre la audiencia, ¿no? Y además por nuestra afinidad académica o por la afinidad académica que he tenido con él en el pasado, me complace especialmente haber tenido que interactuar con él, ¿no? Entre otros miembros del grupo. Bueno, si vamos a la siguiente, lo que quiero presentaros es la estructura del informe, la siguiente transparencia, eso es. Es un informe compacto, sencillo, de unas 10 páginas, de un texto argumentativo, más bien corrido, pero dividido en esta estructura, ¿no? En primer lugar, se hace una defensa de la discriminación fiscal positiva, que es la política que entendemos que es más asimilable a la idea de un rural proofing, ¿no? El rural proofing tiene raíces regulatorias, tiene proyección regulatoria, lo hemos visto en todas las presentaciones anteriores, especialmente en esta última también, y por lo tanto se trata de ver cómo las diferentes normas que se promulgan a cualquier nivel jurisdiccional, en un Estado o en un grupo de Estados, como es el caso de la Unión Europea, incorporan esa dimensión rural tan importante como lo puedan ser la dimensión de género, la dimensión medioambiental, ¿no? Que sabemos que ya está asentándose en la práctica y también en la normativa de todos los países, ¿no? Bueno, ahora mismo, sin ir más lejos, tenemos la obligación para todas las empresas de hacer una auditoría salarial para verificar si hay brecha de género o no, y si se está haciendo algo para corregirla. Pues sería ideal que en algún momento tuviéramos un imperativo rural en las normativas que permitiese adaptar esa normativa a... Pero entre la actividad legislativa general y la fiscalidad hay algunas diferencias, ¿no? Y entonces una parte del informe se dedica a establecer cuáles son esas diferencias. En primer lugar, esa defensa de la discriminación fiscal positiva como la manera más natural de aplicar una garantía o un rural proofing en la normativa justamente fiscal. La fiscalidad es transversal, ¿no? Y entonces comparamos en el informe la regulación fiscal con la regulación general. En el caso de una quesería, por ejemplo, y está muy bien traído el ejemplo que hemos visto anteriormente o al que se ha aludido anteriormente, en el cual pues hay una serie de normas sanitarias, de normas industriales, que no pueden ser las mismas para una quesería artesanal o para una quesería industrial, aunque se radiquen en el mismo municipio. Quizá frente a una quesería industrial en los aledaños de una capital provincial grande, pues habría diferencias, pero en realidad la diferencia es en la escala de la actividad, y el territorio rural soporta escalas mucho menores, porque primero no las necesita mayores, y en segundo lugar, pues porque bueno, los recursos son mucho más escasos a la hora de emprender una actividad cualquiera, ¿no? Y convertirla en una empresa. En la sección 4 hemos tratado de seguir un poco el orden de trabajo que nos marcaba la herramienta colaborativa, ¿no? Y que tiene que ver con si existe una discriminación regulatoria positiva, pues en este caso aplicada a la fiscalidad. ¿Existe una discriminación fiscal positiva para territorios despoblados en el ordenamiento jurídico español o europeo? En segundo lugar, había un panel en el que había que hablar si esa discriminación regulatoria, no solamente fiscal, o fiscal en este caso, pues de existir, podía ejercer efectos positivos, porque si no ejerce ningún efecto positivo, ¿para qué vamos a gastar harina haciendo un pan con croissants, ¿no? ¿Para qué vamos a gastar croissants para tratar de hacer un pan? La cuestión es constatar si eso... Y esta constatación no es sencilla, luego lo veremos. Y en tercer lugar, bueno, ¿por qué en los territorios poblados va a ser más eficaz una discriminación regulatoria o una discriminación fiscal que en los territorios más poblados,
a priori más productivos. Digo a priori porque no está ni mucho menos demostrado en multitud de paradigmas económicos que sean los territorios más poblados los más productivos. Pueden ser los más productivos para ser más congestionados, tienen otros costes que limitan. Y luego la tecnología, y esto sí que quiero enfatizarlo, la tecnología está matando la distancia y la escala, de manera que cosas que parecían impensables que se pudieran hacer en un pequeño reducto rural, hace siquiera unos lustros, la tecnología permite que se hagan hoy incluso con mayor eficiencia que en entornos más congestionados por la densidad poblacional. Vamos a la siguiente transparencia, porque sí que es importante constatar que discriminación fiscal positiva a escala personal o de las empresas, personas físicas o jurídicas, se viene practicando desde tiempos inmemoriales. Otra cosa es que se justifique o no. Bueno, pues si no se justifica, la quitamos. Y si se justifica, la mantenemos y vemos en qué medida, por qué no basada en los territorios. Es verdad que la fiscalidad es fundamentalmente de base personal jurídica o personal física, me da igual, pero personal. Hay unidades concretas. Y los territorios no tienen personalidad ni jurídica, aunque tengan personalidad física, no son objeto de impuestos y de fiscalidad como tales, ¿no? Pero son beneficiarios de muchas medidas. Pues la fiscalidad discrimina favorablemente a quienes tengan menores ingresos, porque la fiscalidad del IRPF es progresivo y puede ser muy progresivo, además, si se diseña bien, ¿no? También es progresiva para las empresas, porque las empresas que tienen una cifra de negocios más reducida, obviamente las pequeñas empresas, porque esa es la métrica que se utiliza para saber si una empresa es grande o pequeña, es la plantilla o la cifra de facturación. Bueno, pues tiene una fiscalidad más favorable, el impuesto de sociedades, para empezar, ¿no? O para unidades, personas físicas o jurídicas que realicen ahorro calificado fiscalmente, pues para jubilación, por ejemplo, o para inversiones en Canarias, o para inversiones en arte, o para inversiones en el 500 aniversario de no sé qué evento histórico, ¿no? Bueno, o para personas que adquieran productos esenciales de manera casi exclusiva o preferente, ¿no? El IVA reducido o súper reducido, o incluso el IVA cero, ¿no? Para personas que apoyen causas solidarias, medioambientales, mecenazgo, personas físicas y jurídicas, por supuesto. La discriminación fiscal está muy bien establecida, ¿de acuerdo? En la siguiente transparencia vemos, sin embargo, que cuando se habla de discriminación fiscal positiva, hay una objeción de base, y es que la fiscalidad es personal y que los territorios pues no tienen tal personalidad que permita que, por el mero hecho de estar en un territorio, aunque seas el tío más rico del pueblo y de la provincia, y puede que de la región, pues tenga que ver. Vamos a ver, es muy sencillo sumar dos condiciones. Primero, que esté radicado en tal territorio que queremos favorecer, sea por su distancia geográfica o sea por su distancia demográfica. Está radicado en el territorio que queremos favorecer, pero resulta que eres rico. Pues entonces no te vas a beneficiar, punto. Ya está, no te vas a beneficiar. O resulta que tu empresa tiene tales características que compite rabiosamente y con eficiencia respecto a las demás ubicadas en el resto del mundo, ¿no? Porque eres una Mittelstand alemana que estás en un recinto rural alejado, pero eres tan buena, tan competitiva, que de hecho podrías estar en el Polo Norte y seguir siendo igual de competitiva. No te vamos a beneficiar. Decide dónde quieres estar, pero si queremos que estés aquí, pues a lo mejor te tenemos que hacer otro tipo de tratamiento. Hablaremos, pero no en la norma de discriminación fiscal positiva, ¿no? Y luego, pues la pregunta del millón. Oiga, todo esto que nos pide que hagamos de la fiscalidad discriminada positiva o una fiscalidad discriminatoria positiva, ¿sirve para algo? O a lo mejor estamos haciendo un pan con croissants. Bueno, pues hay que ser honesto. La literatura no abunda, la verdad, y lo que encontramos son efectos a ambos lados de la divisoria. Hay resultados que tanto avalan como desautorizan la pretensión de que la fiscalidad diferenciada basada en los territorios ayuda a contener la despoblación, y cuando se lee infino esos estudios, pues resulta que una planificación cuidadosa, un buen control de los procesos, una implementación tan cuidadosa o más como la propia planificación, la evaluación continua, el feedback positivo, pues resulta que son condiciones necesarias, no necesariamente suficientes, pero necesarias para el éxito de esas medidas. Por lo tanto, son preguntas que no son sencillas de responder, pero que tampoco se pueden responder de manera determinante por quienes pues bendicen la discriminación fiscal positiva, o por quienes la
la maldicen. La normativa comunitaria, ya se ha hablado antes de la regulación en la normativa comunitaria y de ciertas catástrofes y lagunas o redundancias que existen, ¿no? Pues en materia de fiscalidad discriminatoria positiva no hay realmente nada. Pero resulta que en el derecho español Canarias tiene una fiscalidad discriminatoria positiva, muy positiva, aparte de las comunidades autónomas históricas que tienen régimen foral, ¿no? ¿Pero por qué lo tiene Canarias? Pues porque están a 2.000 kilómetros de Madrid, como si el resto del mundo no estuviera a 2.000 o 10.000 kilómetros de Madrid, y no les pasa nada. Es verdad que la unidad territorial es otra cuestión y esto es una simple butada, lo que acabo de decir, ¿no? Pero es que la distancia es cada día menos importante gracias a la tecnología, ¿no? Eso es, nos mantenemos ahí. Pero fijaos, en la Unión Europea y en la Comisión en particular, viene advirtiéndose desde hace tiempo, mediante diferentes comunicaciones, no necesariamente actos legislativos, de que hay que tener en cuenta los territorios rurales también en materia de fiscalidad o algo aledaño a la fiscalidad, que es lo de las ayudas de Estado. Las ayudas de Estado, que son en definitiva una discriminación fiscal positiva por la vía del gasto, de excepciones fiscales también, pues no pueden, no tienen por qué considerarse así en determinadas circunstancias. Y desde luego esas circunstancias existen. Quizá no tanto las de localización geográfica en territorios caracterizados por la despoblación, pero existen. Bueno, pues el 19 de abril, y esto se lo debo a Serafín, que nos hizo conscientes de este tema según salía del horno, ¿no? Pues el 19 de abril se produjo una comunicación importante que, bueno, pues ya está circulando y de la que ya se están haciendo eco en muchos sitios, ¿no? Yo creo que hay esperanza en este sentido. Ya veremos a ver, aunque afecta naturalmente a las ayudas de Estado, a lo que se denomina ayudas de Estado en la práctica comunitaria. Bueno, pues por fin vamos a las recomendaciones. Por supuesto, hay que afectar a las leyes fiscales. Hay muchas maneras, no se trata simplemente de coger y hacer reducciones en la cuota de todas las figuras jurídicas, pero habría que decir que artículos, y eso se ha hecho en alguna publicación en la que yo he participado, que artículos de esas normas jurídicas o fiscales más bien deberían de ser afectados, pero también hay un criterio general y es de introducir la progresividad, un multiplicador de progresividad, y conozco gente que está trabajando sobre esta idea muy recientemente. Habría que definir para qué en la cuota de los impuestos más importantes, de personas físicas y jurídicas, haya un factor corrector continuo, incluso teniendo en cuenta las características que determinan una actividad rural, una radicación rural o no. Afectar todas las demás normas, porque en cuanto se cambia la fiscalidad, muchas normas se van a ver afectadas naturalmente. Entonces habría que hacer un estudio cruzado de qué otras normas no fiscales se ven afectadas por ese cambio en la fiscalidad. Proceder en una primera instancia mediante métodos incluso experimentales, con un buen protocolo de planteamiento del experimento, de seguimiento del mismo, de medición de los resultados y de contraste y evaluación, ¿no? Esto se puede hacer, experimentemos. Hemos perdido demasiado tiempo sin experimentar y hoy, de haber experimentado, ya sabríamos a ciencia cierta si eso de la fiscalidad, de la discriminación fiscal positiva tiene sentido o no lo tiene. Y sin embargo estamos aquí pelando el plátano y la pava, a ver si esto de la discriminación fiscal positiva cae del cielo o no cae del cielo, o tiene coherencia siquiera lógica, ¿no? O casi psicológica, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que experimentar y luego hay que tener claro que no estamos hablando de que sea una excepcionalidad fiscal vitalicia, permanente, estructural, a la que los agentes se habitúen y que ya no puedan vivir sin ella. Eso sería como la trampa de la pobreza, de muchas de las prestaciones para aliviar la pobreza que acaban reproduciéndola, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando en casos paradigmáticos y yo lo que tengo en mente y quiero discutir con el grupo es casos reales de la rebaja de cotizaciones a la seguridad social en Noruega, pero también en otros países nórdicos que han traído mucha cola y que están bien estudiados. El caso que decía antes, un hipotético en este tal, tratando de ver pues la presión fiscal media por las diferentes figuras que sufren las pequeñas empresas, que son las que en principio se radican en los territorios rurales, calificando ese caso medio de las pequeñas empresas por condiciones genuinas que se pueden parametrizar de alguna manera, con un poco de imaginación, lo digo, creatividad
pero también con cierta base, la que exista, pues cómo son pues los costes generales de tipo fiscal o asociados de ese tipo de unidades productivas y cómo lo serían en casos tipo de unidades más grandes en localizaciones no estrictamente rurales, ¿no? Y luego, en el caso de una familia nuclear, habría que definir lo que hoy es una familia nuclear, que obviamente no va a ser el papá, la mamá y 2 niños, si es posible niña y niño, pues bueno, ya veremos qué casos tipo hay por ahí que se puedan hacer. Bueno, esta es la idea. Muchas gracias. Fantástico, José Antonio, muy claro y muy conciso. Muy bien, no sé si, ya sé que es tarde, no sé si hay alguna última pregunta, algún último comentario. Si no, lo vamos a dejar aquí. Celsa, por favor, adelante. Sí, pero ya, bueno, gracias por fiscalidad, pero no voy a meterme en ese tema. Era el equipo coordinador una petición, por favor. Si pudieseis mandarnos un plan de exactamente qué se espera de nosotros en los próximos meses, qué productos, qué fechas, porque como ha contado Ariadna, en agricultura era tan grande el melón que al final hemos sido un poco atropelladas. Entonces, por organizarnos un poquito mejor, si os viene bien. Por favor. Perfecto, pues lo haremos a lo largo del día de mañana o si no el lunes, no os preocupéis. Fantástico. Pues oye, muchísimas gracias a todos los que habéis y todas que habéis aguantado hasta el final. De verdad, han sido 2 días muy intensos, pero yo creo que ahora, gracias a estos 2 días, conocemos el trabajo que habéis ido haciendo todos los grupos, no solo los coordinadores, sino todos los grupos entre vosotros. Os seguimos invitando a compartir si veis cosas que estáis trabajando que tienen mucha influencia en otros grupos, pues compartirlo, por favor, y así haremos un trabajo más de forma holística que habéis insistido varias veces durante el día de hoy. Bueno, pues oye, no robamos más tiempo. Muchísimas gracias y muy buenas noches y a seguir trabajando. Venga, gracias. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. A todos, hasta luego. Hasta luego.